Buen día con todos. Vamos a conversar el día de hoy con respecto a bases de neumología. En realidad vamos a hacer una revisión de los puntos más importantes que debemos recordar. Ya todos hemos llevado acá anatomía, fisiología, embriología, entre otros, pero vamos a recordar esto. La función primordial por la que existe el aparato respiratorio es poner en contacto el aire para el intercambio de gases. Y el intercambio de gases, como todos conocemos, se hace en los alvéolos. Por lo tanto, si la función principal es hacer el intercambio de gases, ¿qué será la insuficiencia respiratoria? Será la incapacidad para el intercambio de gases. Esa es la definición de insuficiencia respiratoria. Es importante recordar que en el aire no todo es oxígeno. A nivel del mar, como estamos nosotros, el oxígeno corresponde al 21%. Y si recordamos nuestras clases de educación primaria y secundaria, el 78% más o menos es nitrógeno. ¿Cuál es la importancia del nitrógeno en la respiración? El nitrógeno tiene una función de estabilizar los alvéolos y evitar el colapso alveolar y las atelectasias. Es bueno recordar eso porque eso significa que si tenemos un paciente con dificultad respiratoria y le ponemos oxígeno, nosotros queremos ayudar a nuestro paciente y le ponemos oxígeno al 100%, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo oxígeno al 100% y sacando el nitrógeno de sus alvéolos. Esta desnitrogenización de los alvéolos favorece el colapso alveolar y lo pone en mayor riesgo de hacer atelectasias. Por lo tanto, a nuestro paciente solo debemos darle el oxígeno que el paciente pueda requerir. Esta es la base por la que existe el aparato respiratorio. En el alvéolo pulmonar extremo derecho va a llegar el aire atmosférico y va a ser tomado el oxígeno y va a ser eliminado el CO2. Acá se observa la gráfica de la toma de oxígeno que va a ser transportado principalmente por la hemoglobina y un mínimo número va a ser transportado disuelto en la sangre. La cavidad del alvéolo va a estar tapizada por dos tipos de células para recordar: neumocitos tipo 1, que son los que van a hacer la función de sostén o de formar las paredes alveolares, cubren más del 90% de la superficie alveolar, y los neumocitos tipo 2, que son los que van a generar el surfactante pulmonar. Estos neumocitos tipo 2, si es que hubiera daño pulmonar, van a generar, a partir de los neumocitos tipo 2, van a generar neumocitos tipo 1, se pueden transformar en neumocitos tipo 1. Y acá este es el corte, no es parénquima humano, este es el corte que se hizo a un animal para observar. Si pueden observar, la cabeza de la flecha es el neumocito tipo 1 porque está formando la pared alveolar. Son las células aplanadas. Y el tipo 2 son los que van a generar surfactante pulmonar, que es el agente tensioactivo que disminuye la tensión superficial alveolar y evita también el colapso alveolar. Este es otro corte, este sí es el corte de un parénquima pulmonar humano. Las que vean aplanadas, que son las flechas azules, son neumocitos tipo 1. Los otros son los neumocitos tipo 2, que solo son el 10% de la población. El pulmón va a recibir sangre a través de las arterias bronquiales y aportan la circulación nutricia a los bronquios. Es bueno recordar que el aparato respiratorio tiene una doble circulación. Tiene una circulación de función respiratoria y una circulación que tiene un efecto nutricio en los bronquios. Este efecto nutricio va a desembocar en las venas pulmonares y es lo que va a formar el cortocircuito o shunt fisiológico, por lo cual teóricamente es imposible llegar al 100% de saturación. Los valores de saturación de oxígeno en realidad lo que miden es la hemoglobina disuelta, por lo tanto sí vamos a llegar con nuestro pulsoxímetro a ver un 100%. Pero nunca, en realidad en teoría, vamos a llegar a hacerlo porque hay un cortocircuito fisiológico. Esto ya es bien conocido por ustedes, la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor es la que va al organismo y va a llevar el oxígeno a todo el cuerpo y va a traer el CO2 de todo el cuerpo hacia el corazón y los pulmones para hacer el intercambio de gases. La circulación menor o la circulación corazón-pulmón, que depende del corazón derecho.
Si observan acá, si el pulmón se enferma por cualquier cosa, por enfermedad intersticial, por hipertensión pulmonar, entre otros, va a dificultar la llegada de sangre del corazón derecho hacia el pulmón. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia. Si tuviéramos una enfermedad intersticial, por ejemplo, una fibrosis avanzada, la fibrosis pulmonar avanzada dificulta la llegada de sangre hacia el pulmón. Por lo tanto, el corazón derecho debe hacer un mayor esfuerzo y esto produce una insuficiencia cardíaca derecha o también conocido como cor pulmonar, con los síntomas que se pueden ya presentar conocidos por ustedes. El árbol bronquial está tapizado por una mucosa que tiene un epitelio ciliado. Los cilios van a ayudar a eliminar cualquier noxa o cualquier agente que no corresponda que pueda estar irritando la vía respiratoria en combinación con el moco, que son el mecanismo mucociliar para eliminar cualquier sustancia o cualquier alergeno o cualquier cosa que esté irritando o alterando la vía respiratoria. Los que tienen alterado este mecanismo son los pacientes con fibrosis quística. Los pacientes con fibrosis quística tienen una alteración en este mecanismo y por lo tanto tienen un moco tan espeso que no lo pueden eliminar. Además, para recordar algo de anatomía, en los lóbulos se distinguen segmentos que están delimitados por tabiques fibrosos y dependen de un bronquio. Para recordar eso, primero la parte de epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio, acá está el corte histológico, es un epitelio respiratorio. Si ven, los núcleos y las células no están a un mismo nivel, por lo tanto es pseudoestratificado, pero las células son cilíndricas. Y al borde superior se observan los cilios y también podemos observar las células productoras de moco para el mecanismo mucociliar, para la eliminación de los agentes que puedan alterar la función normal de la vía respiratoria. Un poco de anatomía, para recordar algo de anatomía de la vía respiratoria superior. La faringe se va a dividir en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe, que es la parte superior, en la parte posterior de la nariz, que es el borde de las coanas. A ese nivel es la primera parte. En las vibrisas son las que atrapan las noxas o los agentes de tamaño grande, quedan atrapados en la nariz. Posteriormente pasan a la orofaringe, en la pared posterior de la boca, y es ahí donde se produce la tos irritativa. Si tenemos un paciente que tose y tiene rinitis alérgica, este paciente tose por goteo nasal, retronasal, goteo posterior. Es la irritación en la orofaringe la que produce este tipo de tos. Es bueno saber eso porque la tos crónica no se produce por enfermedad pulmonar generalmente. Aunque suene raro, si tenemos un paciente que solo tiene tos y no tiene otra cosa, no pensemos en enfermedad pulmonar necesariamente. Las tres principales causas son goteo retronasal, son reflujo gastroesofágico y son irritación faringo-laringe. Y la laringofaringe, a ese nivel se encuentra el epiglotis para cubrir y proteger la vía respiratoria y evitar el ingreso al momento de la deglución de los alimentos. Además de eso, debemos recordar que en el cuello está el helioides, que es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso. Está el cartílago tiroides, que tiene la forma de escudo, el cartílago cricoides, que tiene la forma de anillo, la glándula tiroides y la membrana cricotiroidea. A nivel de la laringe, que está en el cuadro anterior, se encuentran las cuerdas vocales, que son las que van a generar la voz. Y es importante tener en cuenta que estas cuerdas vocales son inervadas por los nervios laringeo recurrentes. Eso es importante por anatomía del cuello, que pueden ver al momento de operar la tiroides por cualquier enfermedad o por malignidad de la misma tiroides. Es importante cuidar los nervios laringeos recurrentes, ya que la afectación de los mismos puede producir disfonía o afonía por lesión nerviosa persistente.
Además de eso, a nivel de la membrana cricotiroidea se hacen los procedimientos en los casos de emergencia que el paciente presenta insuficiencia respiratoria severa. Este cuadro es un cuadro sencillo para observar los segmentos pulmonares. No tienen que memorizarlo, solo para su conocimiento. Lo principal es saber que tenemos 3 lóbulos derechos y 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. El lóbulo superior derecho, que tiene sus segmentos, y después viene el lóbulo medio derecho y el lóbulo inferior derecho. Al lado izquierdo tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior izquierdo. Y tenemos la língula. La língula es el análogo del lóbulo medio, que según los estudiosos no se desarrolla, mencionan, por la ocupación que tiene el corazón en el lado izquierdo y queda como un remanente del lóbulo medio. Pero si ustedes les preguntan la língula a qué lóbulo pertenece, es al lóbulo superior, ahí está el gráfico. Es una rama del lóbulo superior izquierdo. Porque es importante ver la anatomía respiratoria. Si observan acá, el bronquio derecho es más corto y más ancho. Y el bronquio izquierdo es más delgado y más angulado. Al menos es así. Por lo cual que si hay un ingreso de un objeto extraño, el objeto extraño se va a ir a la base derecha y va a producir, si hay ingesta de un objeto extraño por un niño o por cualquier persona, va a irse a la base derecha por anatomía, produciendo atelectasia o produciendo neumonía, entre otros. ¿Por qué? Porque la rama derecha es la continuación fisiológica de la tráquea. Y eso también se observa acá. No hay que ser neumólogo para saber que esta radiografía es anormal. Tenemos un pulmón blanco en el lado izquierdo. ¿Qué es lo que ha pasado acá? La flecha señala el tubo endotraqueal. Este paciente ha sido intubado y el tubo ha sido, entre comillas, metido más allá de la carina. Si lo ponemos más allá de la carina, el tubo va a seguir la continuación fisiológica. ¿Cuál es la continuación fisiológica de la tráquea? Es el bronquio derecho. Y si es del bronquio derecho, entonces el bronquio izquierdo no ha sido intubado, entre comillas, o en realidad, y se produce atelectasia del pulmón izquierdo, que es lo que estamos observando acá. Cuando examinamos un paciente que viene por molestias respiratorias, es importante recordar que la frecuencia respiratoria normal es de 10 a 16 en el adulto, algunos mencionan de 12 a 20, y 25 a los 5 años y 40 en el recién nacido. Las alteraciones en la frecuencia respiratoria pueden ser manifestación de enfermedad respiratoria o enfermedad cardíaca u otro tipo de enfermedades. Pero es bueno siempre hacer una correcta historia clínica y un completo examen físico. La cianosis, que es la coloración azul violácea de los dedos o de la región central, puede ser presentada por enfermedad cardiopulmonar o por otro tipo de enfermedades como nerviosas o reumatológicas. La cianosis puede ser central, puede ser lengua, labios, región perioral o encías o paladar. Esto es severo y esto es enfermedad cardiopulmonar. Si es periférico, si es de los dedos, no necesariamente es cardiopulmonar, puede ser un fenómeno de Raynaud por enfermedad reumatológica o puede ser por enfermedad del sistema nervioso, entre otros. Además de todo eso, debemos de evaluar la hipoxemia, taquicardia, taquipnea, sistema nervioso central, entre otros. Si observamos un aumento de la presión de CO2, ese paciente nos va a hablar de somnolencia y vasodilatación. ¿En quiénes se ve esto? Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, no EPOC necesariamente, sino enfermedad pulmonar crónica. Fibrosis pulmonar, secuelas de tuberculosis severas, asma mal controlada, entre otros. Esos pacientes empiezan a hacer retención de CO2 en el cuadro crónico y se van a quejar en muchos casos de somnolencia o de cefalea. ¿Por qué? Porque la acumulación de CO2 produce vasodilatación. Cuando hagan neurología también van a ver que una de las maneras para bajar la hipertensión endocraniana
es hiperventilar, porque si ustedes hiperventilan, bajan el CO2 y disminuyen esa vasodilatación. Obviamente es una medida por muy corto tiempo. Lo que debemos recordar, y quizás es lo más importante de esta exposición, es que nada va a reemplazar a una correcta historia clínica y un correcto examen físico. Es la mejor aproximación a nuestro paciente y una correcta historia clínica nos va a hacer sospechar el diagnóstico. Ya después, con la placa, los exámenes de laboratorio, tomografía, broncoscopía, lo que ustedes deseen, vamos a confirmarlo, pero la primera aproximación es con una correcta historia clínica. Esta fotografía es del Dr. Laennec, el creador del estetoscopio. Y él creó el estetoscopio por pudor a tener que ocultar como está ocultando ahí, apoyando el oído, la oreja, sobre la pared torácica del paciente. Al igual que en otras áreas del organismo, el examen físico comprende inspección, palpación, percusión, ocultación, examen de cuello. Es un examen completo en realidad. Y para conocerlo más sencillo es la espirometría lenta. La espirometría es una prueba por la cual medimos volúmenes y capacidades. Medimos volúmenes y la suma de volúmenes nos da capacidades. Por lo tanto, nosotros respiramos normalmente. Esa ventilación normal se llama volumen normal o volumen tidal o volumen corriente. Pero nosotros siempre podemos respirar un poco más. Esa capacidad o esa reserva, entre comillas, que tenemos de tomar más aire se llama reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria. Y también siempre, después de una respiración normal, podemos botar más aire. Esa es reserva expiratoria, es volumen de reserva expiratoria. Pero nunca podemos botar todo el volumen de aire. ¿Por qué? Porque si hiciéramos eso, el pulmón colapsaría. Siempre queda un volumen residual. Además, cuando nosotros hacemos expiración, se sigue haciendo el intercambio de gases con ese volumen residual. Ese volumen residual no puede ser medido por espirometría. Para medirlo hay otras maneras. La más conocida es la pletismografía. Y esta gráfica de acá corresponde a una espirometría forzada. Posteriormente hablaremos de esto, pero es bueno recordar, esta curva es de un paciente con asma. Y solo para hacer un pequeño resumen, el asma es una enfermedad reversible. Si es bien tratada es reversible. Por eso la espirometría antes del fármaco nos dice que este paciente tiene esta área bajo la curva y hace probablemente una curva cóncava porque elimina poco aire por la obstrucción. Si le damos el fármaco post-fármaco, la curva se normaliza, post-broncodilatador, post-salbutamol. Y así es como se debe interpretar una espirometría. Esto en realidad es un poco complicado de explicar a través de una grabación, pero así es como se debe interpretar una espirometría. Cualquier espirometría que llegue a sus manos, vayan a evaluar la relación BF1 sobre capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque si está debajo del 70%, siempre va a ser obstrucción, siempre. Como se menciona acá. En este lado, BF1 sobre capacidad vital forzada disminuido, eso siempre es obstrucción. Obstrucción y mixto. ¿Mixto qué significa? Mixto significa obstrucción más restricción. Entonces, algo para que nunca se equivoquen. Relación disminuida siempre es obstrucción. Puede ser obstrucción sola, obstrucción mixta, pero siempre es obstrucción. Después de ver eso van a ver la capacidad vital forzada y eso les va a terminar de decir si es obstrucción sola, obstrucción mixta o si es todo normal o si es restrictivo.
pero acá el nombre correcto es sugiere restricción. ¿Por qué? Porque la restricción significa que los volúmenes están disminuidos y para eso hay que medir el volumen residual y para eso hay que hacer una pletismografía, no una espirometría.